punto intermediario de la reacción, porque solamente ocurre a través de un mecanismo, es la formación de un triple enlace en un ciclo de 6 átomos. Es altamente inestable, por eso solamente se puede formar hipotéticamente en el transcurso de un mecanismo, que es lo que más explica el comportamiento de lo que vienen a ser los productos. Todo esto, por si acaso, les vuelvo a recalcar, no se ve en microscopio, no se ve visualmente, todas estas son hipótesis de cómo resolver a ciertas interrogantes que cumplen a la perfección a esa pregunta. Si alguien en un futuro dice que no es así, que el mecanismo debe ser de otra manera, que se lleva mejor con otro planteamiento, va a cambiar. Por el momento es la hipótesis que más responde a la formación de los productos y casi a la perfección. Haciéndoles recuerdo, los mecanismos de halogenuros de arilo son dos, son vía clásica y de bencino. Cuando el benceno, aparte del halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, no tiene ningún sustituyente adicional, el mecanismo sí o sí es vía bencino. Si tiene una ramificación o sustituyente adicional del flúor, cloro, bromo, yodo, tengo que analizar. Si es desactivante, ¿qué mecanismo va a ser? Mecanismo. Es vía clásica cuando es desactivante. Cierto. Si el sustituyente es activante, ahí va a ser vía bencino. Pero si no tiene ninguno adicional, sí o sí es vía bencino. Eso deben recordarlo. El mecanismo vía bencino tiene 3 etapas. Acá, como pueden observar, no tengo la etapa 0, pero si quisieran hacerla, se puede hacer adicionalmente a la etapa 0 para ver la formación del nucleófilo, que es lo que hicimos en el mecanismo vía clásica. Se puede hacer por si acaso, no es que no se pueda, pero debido al tamaño de la pizarra y todo, por lo general se omite. ¿Qué es lo que debo ubicar? El halógeno y el carbono vecino cuyo doble enlace esté en el centro con un hidrógeno. Porque si no ubico eso, en todo lo que es el mecanismo lo voy a complicar y voy a entreverar la formación del triple enlace. ¿A qué me refiero con eso? Si yo hubiera colocado los dobles enlaces de otra manera, por ejemplo, en vez de colocarlo en ese sentido, hubiera colocado acá el doble enlace. Obligatoriamente, en realidad no va a cambiar el producto, claro, si dominan química, ¿no? Pero cuando les toca hacer su examen o les toca practicar, no saben por qué motivo. Acuérdense que esto se dobla, se mueve continuamente. Lo correcto es ubicar el doble enlace con el carbono vecino que está formando y que además tenga hidrógeno. Ahí tiene que tener hidrógeno. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido una ramificación en esta posición? Si yo hubiera tenido una ramificación X, lo único que hago es cambiar la ubicación de los dobles enlaces, siempre buscando la dirección de que el doble enlace esté entre dos carbonos y el carbono vecino tenga hidrógeno. En el otro lado no lo tiene, así que no lo coloqué el doble enlace en esa posición. Eso es lo que tengo que cuidar en este mecanismo. Los dobles enlaces, la orientación, yo los elijo. Yo elijo dónde colocarlos. De esa manera se van a evitar problemas en el transcurso de la reacción. Una vez aclarado eso, van a salir dos componentes, el halógeno e hidrógeno, por eso dice doble eliminación. Y ahí dice hidrógeno, que es protón, sin electrones, y el halógeno con carga negativa, es decir, los dos electrones del enlace. Se rompe el enlace carbono-halógeno y se lleva los dos electrones del enlace y se forma el ion halogenuro. Si hubiera hecho con una etapa 0, por ejemplo acá con la parte positiva, puede formar un halogenuro de sodio, un halogenuro de potasio, dependiendo con qué metal se esté uniendo el nucleófilo. El hidrógeno sale sin ningún electrón del enlace, como pueden observar acá, y se une al nucleófilo, neutralizando su carga, y el enlace del hidrógeno, este enlace, entra al anillo para formar un triple enlace. A ese producto se denomina bencino. No es una sustancia o un reactivo estable, altamente inestable,
solo existe en forma hipotética en un mecanismo. No se lo puede almacenar en un recipiente como el benceno, porque es altamente inestable por el ángulo que forma el triple enlace. En realidad ni siquiera debería existir, ¿no? Es simplemente una hipótesis del mecanismo. Agarramos el bencino y acá se plantea dos alternativas. Si no tiene ramificaciones adicionales el benceno, porque el halógeno ya salió, las ramificaciones se van a quedar, solamente hago un paso de la reacción. Pero si tiene una ramificación o más, obligatoriamente esto tengo que hacerlo por duplicado. Es decir, uno de estos y lo mismo vuelvo a copiar abajo. ¿Por qué motivo? Porque el nucleófilo, al haber el triple enlace, los dos carbonos son idénticos. Puede entrar al carbono de arriba como puede entrar al carbono de abajo. ¿Y en qué va a cambiar eso? En los productos. Si hay una ramificación, va a formar siempre dos productos. Dependiendo de la ubicación, uno va a ser meta y el otro va a ser orto. O para y orto, dependiendo cómo estén los componentes. Por ese motivo se hace por duplicado. Y como van a haber dos productos, uno arriba y el otro abajo, en la etapa 3 también tengo que hacerla por duplicado, porque va a formar dos productos y no uno solo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el ejercicio que se encuentra aquí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la etapa 2? Habiendo aclarado eso, yo elijo dónde colocar si no hay ningún componente, pero si lo hay, obligatoriamente en uno arriba y en el otro en la parte inferior. Va a haber un nucleófilo arriba y con el otro un nucleófilo abajo, en sentido contrario. El enlace que estaba formando el triple entra al carbono vecino del cual no entró el nucleófilo. Si entra el carbono vecino formando la carga negativa. En la etapa 3, el producto de la etapa 2 reacciona con un hidrógeno, pero no es cualquier hidrógeno, es el hidrógeno que se unió al nucleófilo en la etapa 1. Ese mismo hidrógeno va a reaccionar en la etapa 3, este hidrógeno de acá. Si eso se unió a otro componente, todo ese componente lo bajo a la etapa 3. Ese hidrógeno entra al carbono con carga negativa y se neutraliza. Acá ya no lo estoy colocando, pero se sobreentiende que está el hidrógeno ahí ya dentro. No es que haya desaparecido, solamente que no se coloca. Ya no hay la carga negativa, pero el hidrógeno ya está ahí dentro, formando un nuevo nucleófilo. Y esto se repite continuamente. Esto vuelve al inicio hasta que se acaban los componentes. Ese es el esquema general, o la fórmula, si quieren decirlo ustedes de esa manera. Plasmémoslo en un ejercicio real. Dice realizar el mecanismo de la reacción entre el paraclorotolueno y el amiduro sódico en medio de amoníaco líquido. Primero la reacción global o general. Le habíamos hecho esa reacción, para estar poniendo solo un mecanismo. ¿Qué es lo que ocurre? Se forma cloruro de sodio. El halógeno sale y se une el sodio y forma cloruro de sodio. ¿Qué más ocurre? Entra el grupo amino. Exactamente, es una sustitución nucleofílica. ¿Pero por qué dejé dos espacios? No muerdas. ¿Por qué dejé dos espacios? Esto quedaría el seno. En cuenta del cloro y el grupo amino. Y ahí tengo para-metilanilina o para-toluidina, que es lo mismo, es el nombre propio. Pero hay un espacio. ¿Qué habrá en ese espacio? No era el amoníaco. No, el amoníaco es solvente solamente. ¿Alguien prestó atención en la explicación del mecanismo general? ¿Pero qué posición? No puedo inventar, acuérdense, son tres posiciones: orto, meta, para. Y solamente tengo una opción.
Veamos en el mecanismo. Hay otro producto, no es uno solo. Por eso les dije en un principio, cuando no tiene otro sustituyente aparte del halógeno, que por obvias razones es el que va a salir siempre, el mecanismo es en una sola fase, es decir, solamente una reacción. Pero si ya hay una ramificación aparte del halógeno, siempre va a formar dos productos. Porque va a entrar en la etapa 2 el nucleófilo por arriba o por abajo, es decir, a un carbono o al otro carbono, ya que ninguno tiene mayor prioridad que el otro, son iguales en prioridad. Veamos el mecanismo y luego vamos a ver qué es lo que nos está faltando. Mecanismo. ¿Por qué es mecanismo vía benzina? Parece que yo tengo que colocar qué mecanismo estoy haciendo. ¿Cuál es la condición para que haya mecanismo vía benzina? El sustituyente que tiene que ser. Hay sustituyente. Cuando hay sustituyente puede ser vía clásica o vía benzino. Están las dos opciones. Para que sea vía clásica, ¿qué tiene que ser el sustituyente? Activante. Desactivante. Y para que sea vía benzino tiene que ser activante. Y lo contrario. Y si no hay sustituyente, ¿qué mecanismo va a ser? Aparte del flúor, cloro, bromo, yodo, que siempre van a estar presentes, si hay otra ramificación, a eso se llama sustituyente, puede ser vía clásica o vía benzina. Si es desactivante, es vía clásica, que es lo que hicimos en la anterior clase. Si es activante, es vía benzino. Pero ¿qué pasa si no hay? ¿Qué? Sigue siendo vía benzino. Cuando no hay sustituyente, es decir, no hay un activante y un desactivante, sí o sí es vía benzino. Solamente puede ser vía clásica cuando hay sustituyente y es desactivante. Por esas razones, entonces el mecanismo que tengo que hacer es esquema general. Etapa 1. Consiste en la doble eliminación. Agarro lo que es mi reactivo inicial, cloro, metil, y si ustedes se dan cuenta, el doble enlace yo lo coloqué hacia el lado derecho, para la comodidad de que el hidrógeno esté para este lado y no para el otro. De esa manera el doble enlace acá, y acá ya dibujo su hidrógeno. Doble enlace, doble enlace. Ustedes ya eligen dónde colocarlo el hidrógeno y cómo mueven los dobles enlaces. Más, ¿cuál va a ser el nucleófilo? El componente que está entrando, el grupo amiduro. Entonces acá hago el grupo amiduro. Carga negativa. ¿Qué es lo que va a suceder? El hidrógeno se desprende del carbono sin llevarse ningún electrón del enlace y ese se une al nucleófilo. Pero el halógeno también va a salir. Este halógeno sale y lo puedo unir al sodio si quiero, aunque eso no es relevante porque debido al medio se encuentra en medio iónico y como está en medio iónico siempre va a estar separado. Este sale y va a estar flotando por ahí. Ahí vamos. Dando lugar, en forma reversible, porque esto todavía sigue siendo reversible. El cloro ya no hay el hidrógeno. Los dobles enlaces iniciales. El metil. Y el enlace del hidrógeno entra al amino. Como ya había doble, ahora va a haber un triple enlace. Y ya tenemos al bencino. Más el amiduro, no es amiduro, unido al hidrógeno, ya sé qué se llamaría. ¿Qué sería esto? Amoníaco. Nitrógeno unido a 3 hidrógenos es amoníaco. Yo en este caso lo coloqué separado, pero pude haberlo colocado como NH3, lo mismo.
Pero para que se entienda qué es lo que está sucediendo, vamos a mantener separado ese hidrógeno, porque al final va a volver a salir. Más el ion cloruro, carga negativa. Ahora, acá, como les dije, como hay un sustituyente, tengo que hacer por duplicado las etapas. Vamos a ver si queda. Etapa 2. La etapa 2 consiste en la primera adición, adición 1. Se va a adicionar el nucleófilo. Copiamos el bencino formado en la anterior etapa o anterior paso. Triple enlace, el metil. Vuelvo a copiar lo mismo porque tiene que ser por duplicado. Más el nucleófilo, que es el grupo amiduro, más el nucleófilo, que es el grupo amiduro, y veamos la razón de que se haya escrito por duplicado. El par de electrones no compartidos del grupo amiduro va a formar un enlace, sea el carbono del lado derecho inferior o el carbono superior. En este caso lo voy a colocar al superior, para que se parezca a lo que en verdad quería esperar. De esa manera da lugar a la formación del producto que yo esperaba. El enlace triple, uno de ellos, entra el carbono vecino para formar un par de electrones no compartidos. Carga negativa. Todo lo demás se mantiene. Hasta ahí estaría obteniendo lo que se esperaba. Ahora veamos el otro que me faltaba. Va a entrar al otro carbono. El grupo. Y ahí el par de electrones no compartidos. ¿Y cuál es el otro producto que me estaba faltando? ¿En qué posición? Meta. Meta. Etapa 3. Los dos los vuelvo a copiar. Más que el hidrógeno que se desprendió en la etapa 1. Y lo que va a ocurrir es que el hidrógeno se vuelve a desprender y neutraliza la carga negativa. Se desprende y neutraliza la carga negativa. De esa manera queda libre lo que es el nucleófilo nuevo. Y ya tenemos el producto esperado. No es necesario colocar el hidrógeno, ya se sobreentiende que está ahí dentro. Y ahí tenemos el producto. ¿Y cuál era el que me faltaba? El mismo en posición. Meta. El mismo mío de encima. Acá faltaría simplemente la igualación, ¿no? 2 igual a ya cloruro de sodio. Copien. Si tienen alguna pregunta, pueden revisar.